Señor les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor que me permite estar una vez más con ustedes. En esta tarde quiero iniciar un discipulado, específicamente para aquellos que acaban de entregarle su vida al Señor o aquellas personas que le entregaron su vida al Señor Jesucristo, pero que nunca han tenido un discipulado. Ahora, esto no quiere decir que los demás no lo pueden escuchar. Claro que pueden escucharlo, pero específicamente es un discipulado para principiantes. A eso es lo que yo quiero llegar. Entonces, ese es el objetivo por el cual hoy quiero iniciar este discipulado, y hoy iniciamos nuestra primera lección. Y nuestra primera lección, pues, tiene como título: Bienvenido a tu nueva familia. Amén. Vuelvo a repetirlo: bienvenido a tu nueva familia. Le motivo que desde hoy voy a estar haciendo un discipulado semanal. Probablemente van a ser los martes, como hoy, o probablemente los miércoles. Pero eso lo especifico después. El punto es que trate de tener siempre su Biblia, un cuaderno y un lapicero o bolígrafo para que usted pueda tomar notas. Así que miremos qué nos dice la primera lección: bienvenido a tu familia. Muy bien. Bueno, no quiero iniciar sin antes decirle bienvenido. Este es su tiempo. Este tiempo es para usted y es por usted que se está iniciando, así que bienvenido. Bendiciones, mi amado hermano, mi amada hermana. Espero que esta palabra pueda llenar su vida y pueda enseñarle y pueda mostrarle lo que la palabra dice acerca de su nueva familia en Cristo Jesús. Y yo le invito pues a que oremos en este momento. Padre, gracias te damos en este momento por la vida que nos has dado. Gracias por cada bendición. Gracias por cada provisión. Gracias por cada una de aquellas cosas que nos has dado, oh Dios, hasta este momento, para poder, Señor, bendecirnos, para que nuestro gozo, oh Padre, sea cumplido como dice tu palabra. Ahora, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú empieces a tocar corazones y que pongas corazones y oídos y mentes receptivas, capaces, oh Dios, de aprender, de retener y de poner en práctica esta palabra, y de poder, oh Dios, compartirlo con otro también. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé tú quien tome este tiempo y sé tú quien enseñes a nuestras vidas, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues bienvenido a tu nueva familia. Ese es el tema. Y pues felicidades. Quiero felicitarte porque has hecho una de las más grandes, de las más importantes y de las más responsables decisiones de tu vida. ¿Por qué? Mira pues. Porque gracias a Dios, oye bien, gracias a esta decisión y elección que tú has hecho, Dios te ha hecho a ti su hijo. Y oye bien, te ha hecho su hijo para siempre, no por un tiempo, no por unos meses o por unos días, es para siempre. Porque la palabra dice en Filipenses 1:6, y aquel dice que la buena obra comenzó en vosotros, él será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa en la cual Dios está haciendo responsable de ti y de mí, de perfeccionarnos y de equiparnos hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es este día de Jesucristo?
¿A qué me refiero? Me refiero al día en que Jesucristo, determinado por el Padre, venga a la tierra y rapte o tome a su iglesia y se la lleve con él a las nubes, dice la palabra. Mientras tanto, ahí comenzará la tribulación aquí en la tierra. Pero eso es un estudio mucho más adelantado. Ahora, pues lo que yo quiero decirte es felicitaciones por tomar esta decisión tan especial, tan maravillosa, a través de la cual ahora tú eres hecho hijo de Dios. Ahora tú tienes vida eterna. ¿Y qué más? Bueno, ahora tú has sido perdonado. ¿Sí? En el momento en que Cristo entró en tu corazón, principió en ti una nueva vida. Él es el dador de la vida y ahora, oye bien, eres legítimamente un verdadero hijo de Dios, porque está escrito en la palabra de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hecho, oye bien, el hecho de recibir a Jesucristo indica que has creído en su nombre y esto te da el derecho o el permiso legal de ser hecho, no solo llamado, oye bien, sino hecho hijo de Dios. Porque, vuelvo a repetirte el versículo de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre les dio potestad, es decir, el derecho legalmente de ser hechos hijos de Dios. También esto indica que toda sentencia que había contra ti ha sido anulada. Es decir, antes de que tú llegaras a Cristo, tú tenías un juicio. Tú tendrías que tener un juicio, mejor dicho. Y en dicho juicio, la condena ya estaba determinada desde el momento que Adán y Eva pecaron. Desde ese momento, tu condena era morir eternamente e ir al infierno y luego ser lanzado junto al infierno, Satanás, sus ángeles, el falso profeta y el anticristo al lago de fuego. Bueno, pero oye lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14:1. Anulando el acta de los decretos, oye bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio entre Dios y nosotros, en medio estaba esa acta, la clavó en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, es decir, a los demonios y a Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, todos nosotros en un momento dado, cuando vemos las películas de Jesús, cuando Él está siendo crucificado, sentimos dolor, sentimos tristeza al ver la forma en que fue tratado nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso que Él sufrió era lo que tú y yo teníamos que sufrir. Sin embargo, Él decidió tomar nuestro lugar. Lo que no sabía Satanás era que al ser clavado ahí y al entregar Él su vida por ti y por mí, realmente lo que estaba pasando era que Cristo estaba triunfando sobre Satanás y todas sus potestades, sobre todos sus demonios, sobre todos sus principados, ahí en la cruz. Ahí Él estaba venciendo a Satanás y le estaba quitando todo el poder y todo el señorío que le había sido entregado por Adán y Eva. Y bueno, gloria a Dios por ello. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todos nuestros pecados entonces ya fueron anulados, perdonados y ahora somos nuevas criaturas. Es decir,
recién nacidas en Cristo Jesús. Y no solo esto, sino que también has principiado o hemos principiado una nueva vida llena de bendiciones y privilegios gloriosos como hijos de Dios. Esto era lo que no logró entender Nicodemo cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y él se quedó y dijo, ¿acaso puede el hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, tú siendo maestro, ¿no sabes esto? ¿Por qué? Porque el maestro de Israel para ese tiempo tendría que haber sabido a lo que se refería Jesús cuando le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y bueno, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, es entonces cuando nacemos de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, instantáneamente, mientras estamos haciendo esa oración, Dios el Padre nos hace, no me preguntes cómo, se lo vamos a preguntar allá, pero en ese instante Él nos engendra como sus hijos. Y por eso dice en el versículo 13, después de ese versículo 12 de Juan 1:12, en el 13 dice, los cuales, dicen, no son hechos hijos por voluntad de varón o por voluntad de sangre o de carne, sino de Dios. Entonces, vemos entonces que ahora tenemos una nueva vida. Y es por ello que te decía, bienvenido, felicidades, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a la nueva vida en Cristo Jesús. Oye, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, tú me dirás, pero ¿y eso qué quiere decir? Simple y sencillamente que has iniciado una nueva vida para la gloria de Dios. Oye bien lo que estoy diciendo, para la gloria de Dios. Porque sabes una cosa, antes que tú conocieras a Dios y antes que tú nacieras, Dios ya te había conocido desde antes de la fundación del mundo, dice. Antes que Él criara al hombre, antes que Él criara la tierra como hoy es, Dios ya nos conocía. Y Dios ya conocía nuestros corazones. Conocía el corazón de los hombres. Y Él escogió a aquellas personas que Él sabía que le íbamos a amar cuando Él nos amara primero. Y bueno, aquí entra esta situación. ¿Te has dado cuenta que hay gente que se les ha dicho una, dos y un millón de veces, quiere recibir a Jesucristo, y ellos rotundamente dicen no? Y exponen excusas, no, porque no estoy preparado, no, soy una mala persona, cuando yo crea poder, y pasa el tiempo y jamás pueden, y cada vez se vuelven más malos o se alejan más de Dios, y de esa forma los alcanza la muerte. Estas personas no fueron escogidas por Dios, porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya conocía sus corazones y las intenciones de su corazón. Y a muchas de estas personas, como nunca lo iban a recibir, lo iban a permitir ser Señor de sus vidas, a muchos de ellos Dios los tomó para gloriarse en ellos. Te menciono algunos. El faraón de Egipto, que no quería dejar salir al pueblo de Israel con Moisés. Por eso el Señor se glorificó en su vida. Y cada vez que él llegaba, el mismo Dios hacía que su corazón se endureciera más. Porque, oye, está escrito que aquellos que no han querido glorificar a Dios y reconocer a Dios como Dios, Dios los ha entregado a una mente entenebrecida por la dureza de su corazón. Entonces Él mismo hace que ellos se vuelvan aún más malos para poderse glorificar Dios en ellos. Ellos jamás iban a recibir a Jesús porque Dios ya conocía su corazón. El punto es que a ti
a mí, oye, nos dio la bendición de tener una nueva vida, de nacer de nuevo. Y por eso en Romanos dice que Él nos predestinó. A los que antes conoció, Él también los predestinó, dice. Es decir, nos puso, por decirlo así, un destino a todos sus hijos. No quiere decir, oye, la gente ha malinterpretado la predestinación. La gente piensa que la predestinación es que Dios hizo a unos para bien y a otros para mal. Unos Dios los hizo para irse al cielo y a otros para irse al infierno. No, esa es una mentira del diablo. Dios predestinó a los que antes conoció y a los que antes Él supo que iban a amarlo a Él y que le iban a entregar su corazón. Dios no nos obligó ni de antes ni después. Él solamente nos conoció en su mente. No es porque nosotros hayamos existido antes, no. Nosotros existíamos en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Y desde entonces Dios nos apartó para Él, nos escogió de entre muchos. Y el que nos haya escogido es una de las más grandes muestras de amor de Dios, porque toda la humanidad merecíamos ir al infierno. Es decir, toda la humanidad iba para el infierno por causa del pecado de Adán y Eva. Esa era la paga para toda la humanidad, porque cuando Adán y Eva pecan, le entregan el poder y el señorío de la tierra, pero también le entregan el poder y el señorío sobre su descendencia. Y tú y yo somos descendencia, hablando humanamente, de Adán y Eva, porque ellos fueron los primeros seres humanos y de ahí venimos nosotros. ¿Sí? Entonces, pero Dios en su misericordia, después de que el hombre peca, Él decide escoger a unos para Él, de todos los que íbamos para el infierno. Tú y yo merecíamos ir al infierno, pero Él en su gracia, gracia significa en ese amor favorable que aunque tú y yo no merecemos buenas cosas, ni merecemos bendiciones, Él nos amó y nos dio la oportunidad de ser salvos, como un regalo. Porque Él sabe de que humanamente no hay forma de que el hombre pueda ser salvo o pueda acercarse a Dios. Entonces Él nos la regala. El punto es que Él nos crió entonces y nos predestinó para buenas obras. ¿Sí? Él predestina a los que van a ser suyos, a los que Él ya sabe, a los que Él ya conoció de antemano y supo que sí, lo íbamos a amar, nos predestinó para buenas cosas. Y por eso es que digo, has iniciado una nueva vida para la gloria de Dios. Y a esto es lo que le llamamos entonces nacer de nuevo. Tal como Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Oye, de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo para que todo aquel, el problema es que no todos han querido a Jesús. ¿Sí? Más adelante dice en esos versículos, porque este es el pecado del mundo y de los hombres, que prefirieron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas reflejan a Satanás y a la maldad. La luz es Jesucristo, tú y yo lo sabemos. Entonces, lo único que teníamos que hacer para que se activara la gracia, o mejor dicho, no la gracia, se activara la salvación y la justificación en nosotros para ser salvos, era creer y luego de creer, recibir o confesar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. El ser hecho hijo de Dios, entonces te permite ahora entrar a la familia de Dios y Dios mismo es tu Padre. ¡Aleluya! Ahora, como todo recién nacido, necesitas alimentarte para poder vivir sano, fuerte, claro, hablando espiritualmente, porque si no, te volverías un cristiano débil en la fe, un cristiano raquítico espiritualmente, y esto no es lo que Dios quiere de ti ni de mí, no quiere eso de nosotros. Él quiere que tú y yo que crezcamos fuertes, ¿sí? Los que somos padres, cuando nacen nuestros hijos, nosotros buscamos darles lo mejor de lo mejor en alimentación, para que ellos puedan crecer sanos y fuertes y sean altos. Y todos soñamos, a muchos padres sueñan que sus hijos
van a llegar a 1,80, aunque el papá mida 1,65 como tu servidor. Ahora, la pregunta es, pero ¿cómo es que ahora, cómo es que ahora soy hijo o hija de Dios? Mira, pues, ya dije que en Juan 1,13 nos lo explica así. Los cuales, dicen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy tenemos los genes de Dios, nuestro Padre eterno, lo cual hace que tengamos sus características espirituales. Dios es amor, por lo tanto, somos hijos amorosos. Dios es misericordioso, por lo mismo ahora tú sientes misericordia e incluso sientes misericordia aún por tus enemigos. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes la capacidad de perdonar, así como tu Padre Celestial te perdonó a ti y perdona a toda la humanidad cuando pide perdón. Entonces tú tienes la capacidad de perdonar. Y aunque no te pidan perdón, tú puedes y tienes la fuerza para decirte perdono. Muy bien. Entonces las características que recibimos en sí no son físicas. Porque cuando yo nací de nuevo y me fui a ver al espejo, seguían mis ojitos café. Seguía morenito y seguía chaparrito. No crecí ni nada. Pero espiritualmente sí. Algo sucedió en mi interior. Ahora, tal vez te preguntarás, pero ¿y ahora que soy hijo de Dios o que he nacido de nuevo, qué debo hacer? Bueno, en primer lugar, debes empezar a tomar el hábito todos los días de buscar a Dios. ¿Sí? Pero ¿de qué forma buscamos a Dios? Bueno, la primera forma o las formas son, uno, a través de la oración. Cuando tú oras, es decir, cuando tú hablas con Dios, tú creces. Mientras estamos orando con Dios, Dios te está haciendo crecer. Cuando leemos la palabra de Dios, es decir, la Biblia, Dios nos hace crecer. También cuando asistimos regularmente a la iglesia para relacionarnos con nuestros demás nuevos hermanos, también crecemos. Claro, por el momento no podemos asistir, pero podemos tener contacto a través de las redes sociales. Gracias a Dios hay formas todavía de poder compartir con otros. Pero cuando esto termine, vamos a poder tener la oportunidad de acercarnos con otros. Nuevamente, en el nombre de Jesús, yo así lo creo. Y bueno, algo muy, muy importante es permitir que el Espíritu Santo te guíe, te gobierne y te enseñe todo lo concerniente a nuestra adoración para el Señor Jesús. Es decir, tenemos que permitir, porque Jesús está en el cielo con el Padre, pero el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús, viene a ser morada en nuestro corazón. Por eso es que hemos leído aquel versículo de Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, a su corazón, a su interior, cenaré con él, eso quiere decir, tendré relación, tendré intimidad con él y él conmigo. Y ahí no dice, y luego me iré, no. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso quiere decir que él se quedó allí. Entonces, ahora Dios no está contigo solamente. Dios está en ti. Tú realmente eres el verdadero templo de Dios. Aleluya. Somos el templo de Dios. Pero por lo mismo, por ser templo de Dios, tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, tenemos que alejarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Por ejemplo, el pecado, ¿sí? Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que apartarnos de la maldad, tenemos que apartarnos aún de aquellas personas que nos quieren motivar a volver al pecado. Tienes que alejarte. Cuando yo recibí a Jesús, tuve que alejarme por meses, algunos por años y a otros por décadas. Y hay algunos con los que todavía no puedo relacionarme porque ellos no permiten
no permiten pues mi estilo ahora de vida, porque para ellos yo estoy mal, porque sigo a Dios, ya no soy alegre, ya no hago esto, ya no lo sigo en sus pecados. Entonces, ellos no me entienden. Y claro, no me entienden porque ellos no son de Dios, pero yo sí. Y tú sí. Entonces tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Bien. Ahora, no sé si te has preguntado alguna vez, ¿cuál es el precio por esta salvación que he recibido? La respuesta es nada, ¿sí? Solamente creer por fe en Jesucristo y confesarlo. Por eso dice en Romanos 10:10, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres, en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, y confesares con tu boca que Él es el Hijo de Dios, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que cuando te invitamos a recibir a Jesús, te pedimos que hicieras una oración. Y esa oración fue pues poder confesar a Jesús como tu Señor. No existe nada humano que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. Por eso dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Esto significa que no existen maneras, obras o acciones humanas que nos puedan hacer merecedores de la salvación o de ser justificados por Dios. Solamente es por fe en Jesucristo que somos justificados. Y es por gracia. La palabra gracia, la dije en el inicio, significa es un favor inmerecido. ¿Qué quiere decir esto? Fuimos salvos porque a Dios le plació, a Él le dio ganas de amarnos y de salvarnos gratuitamente. Ahora, el que a Él nos dé la salvación a nosotros gratuitamente, no quiere decir que Él no pagó un precio. Él pagó un precio por ti y por mí. Y el precio fue la sangre de Jesucristo, su Hijo amado. Por ello es que tú y yo debemos vivir todos los días continuamente agradecidos con Jesucristo y con el Padre, porque al Padre, por amor a ti, no le importó dar a su único hijo. Y a su Hijo no le importó soportar las injurias, los golpes y derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo fuéramos libertados, fuéramos comprados y fuéramos justificados y ahora seamos salvos, santificados y glorificados. Que es lo último que se va a cumplir dentro de muy poco tiempo, porque Cristo viene pronto. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, pues esto es lo que significa ser salvo, lo que es ser familia de Dios, lo que significa nacer de nuevo. Nacimos de nuevo solo porque Dios en su gracia infinita nos dio misericordia. Y ahora, como sus hijos, tenemos misericordia cada mañana, nuevas son sus misericordias. Así que bienvenido a la familia. Por favor, cuando mires el video, compártelo para que te quede grabado a ti. Y si olvidaste algo de lo que yo dije, puedes volver a verlo una y otra vez y puedes ir copiando algunas cosas. Quería dejarte esta tarea, ¿sí? Trata de responder estas preguntas. Primero, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Vuelve a escucharlo, el video, para poderlo contestar. Segunda pregunta, según Juan 3:16, ¿qué motivó a Dios para enviar a su Hijo unigénito al mundo? ¿Sí? Pregunta número 3,
cuál es el único requisito para ser hechos hijos de Dios según Juan 1:12. Bueno, ¿qué significa la palabra don? Lo acabo de decir. Y 5, ¿por qué dice la palabra que por gracia somos salvos? ¿Por qué crees? Lo acabo de decir, pero si se te olvidó, puedes volver a escuchar la clase. Por último, escribe en tu cuaderno estos siguientes versículos. Busca en tu Biblia y escribe o transcribe Juan 3:16. Escríbelo en tu cuaderno. Efesios versículo 2 del 8 al 9. Luego buscas Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Y por último, escribes o buscas 2 Corintios 5:17 y lo transcribes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que mientras tú vas escribiendo, tú vayas grabándote y empieces a memorizar palabra de Dios. Porque cuando el enemigo venga al ataque, la forma de combatirlo, la primera forma de combatir a Satanás y a sus mentiras será con la palabra de Dios. Porque quiero decirte, tú tienes el poder para poder vencer a Satanás. Tú tienes el poder para salir victorioso de cualquier prueba o tentación de Satanás. Solamente tienes que estar dispuesto a pelear. Mi amado hermano, mi amada hermana, esto es todo por hoy. Que el Señor te bendiga y primero Dios, la próxima semana, dentro de 8 o 9 días, estaré con la segunda clase de el discipulado. Bendiciones. Hasta la próxima.